Buenas tardes, queridos estudiantes, nuevamente para iniciar nuestra sesión del día de hoy. En primer lugar, les voy a recomendar ingresar a la página del Aprendo en Casa en tu nivel, grado y sección correspondiente para poder ver el tema que vamos a abordar el día de hoy. En esta oportunidad, organizando los datos de masa corporal. Yo ya lo tengo aquí, he elaborado un PPT y en el mismo vamos a plantear una situación como viene a continuación. Bueno, lo que vamos a hacer es procesar datos, organizar información en tablas y a la vez vamos a poder determinar o establecer un histograma de frecuencias. Bien, la situación inicial es que el profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registra los datos en una libreta. Como ves, estas son las masas de un grupo de alumnos. Como ves, está en forma desordenada. El primer trabajo que hay que realizar es ordenarlos de menor a mayor. Bueno, a partir de esta situación, expresa el comportamiento de los datos mediante un histograma. ¿Qué es un histograma? Lo vamos a ver más adelante. Y determinar entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes. Y número 2, qué cantidad tiene masa corporal igual o mayor a 61.7. Vayamos a ver la solución. Lo primero que tenemos que hacer, como te lo había dicho antes, es ordenar los datos, preferencia de menor a mayor. Algunos datos se van a repetir. Y aquí podemos apreciar un dato de menor valor y el dato de mayor valor, que sería 80. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? En este caso, el número de estudiantes, obtenemos fácilmente multiplicando el número de columnas, 8, por el número de filas, 4, y eso me da 32. Una vez que hemos ordenado nuestros datos, tenemos que obtener algunos datos que son importantes, como son el número de intervalos, el recorrido y la amplitud. Para hallar el número de intervalos, tenemos que extraer la raíz cuadrada de n, que es el tamaño de la muestra, y al redondeo eso equivale a un número de intervalos igual a 6. El recorrido no es otra cosa que la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En nuestro ejemplo, el dato mayor 80, el dato menor 40.7, nos da un valor de 39.3, redondeando al entero sería rango recorrido igual a 39. Para obtener la amplitud, lo único que tenemos que hacer es dividir los datos anteriores. En este caso, el rango, que es 39, entre el número de intervalos, que es 6, lo cual me da 6.5, redondeando al entero tenemos que una amplitud igual a 7. Hay que recordar que el número de intervalos es la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El rango es la diferencia entre el dato mayor y menor, y la amplitud es el cociente entre los datos anteriores. A partir de la amplitud establecemos los intervalos y elaboramos nuestra tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias no tiene por qué ser complicada. Aquí, como ven, vamos a tener, ya habíamos dicho que el número de intervalos era 6, el dato menor 40.7 y el dato mayor era 80, que está comprendido en el último intervalo. Ahora, la amplitud es un dato muy importante, porque la amplitud nos va a permitir saber en cada intervalo cuál es el límite inferior y el límite superior. En este caso, el límite inferior 40.7 y el superior 47.7, que se obtiene de la amplitud que habíamos calculado hace un momento, ¿no? Ahora, este dato, que es el límite superior en el primer intervalo, se va a repetir en el segundo intervalo y va a ser el límite inferior. Sumando una amplitud de 7, obtenemos 54.7, que nuevamente se va a repetir en el tercer intervalo. Sumado con 7, que es la amplitud, nos da un 61.7 y así sucesivamente para cada intervalo. Ahora, la marca de clase es un valor que se va a obtener a partir de los límites de cada intervalo. En el primer caso sería lo mismo que sumar los límites inferior y superior y dividido entre 2, vale decir la media aritmética entre los dos datos. Nos da un total de 44.2. Para el siguiente caso sería lo mismo, 47.7 más 54.7 entre 2, obtenemos un total de 51.2. Ahora, esto es importante saber que la amplitud es 7 porque si se dan cuenta, la marca de clase también van a tener una diferencia de 7. Entonces ya no va a ser necesario hacer el mismo algoritmo en cada uno de los intervalos, ¿no? Simplemente sumando 7 a cada intervalo,
o a cada marca de clase vamos a ir obteniendo las otras marcas. Recuerda que LS es el límite superior y LI el límite inferior de cada intervalo. Ahora, la frecuencia. La frecuencia es la siguiente columna que tenemos que llenar. ¿Cómo va a ser posible? Tenemos los datos ordenados de menor a mayor y si nos damos cuenta, vamos a ver que en el primer grupo van a haber personas cuyas masas o estudiantes cuyas masas van desde 40.7 hasta 47.7. Si nos damos cuenta, ¿cuántas personas tienen masas correspondientes a ese grupo? Tenemos un total de 8 personas u 8 estudiantes y eso lo vamos a colocar en la tabla de frecuencias. Asimismo, para el segundo intervalo que va desde 47.7 hasta 54.7, vemos un total de 9 estudiantes. Y así sucesivamente para el tercer, cuarto, quinto y sexto intervalo, ¿no? Esto es importante porque al final el total, que es la suma de frecuencias, es el tamaño de la muestra. Ahora, ¿para qué es importante una tabla de frecuencias? En base a ella ya podemos elaborar nuestro gráfico, en este caso nuestro histograma de frecuencias. En este caso podemos ver en el eje horizontal la masa corporal de los estudiantes por intervalos de 40.7 a 47.7 en el primer intervalo. En el segundo tenemos de 47.7 hasta 54.7 y así sucesivamente para el tercer, cuarto, quinto y sexto intervalo. En la columna vertical vamos a ver la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, en el primer grupo tenemos un total de 8 estudiantes. Asimismo, para el segundo grupo tendremos un total de 9 y así sucesivamente. Esto nos va a permitir responder a las interrogantes que nos habían planteado en inicio. ¿Cuáles son estas? Pregunta número 1. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Si nos damos cuenta, en nuestro gráfico o histograma, vemos que el segundo intervalo es aquel conformado por la mayor cantidad de estudiantes, en este caso 9. Pero en sí, vayamos a la pregunta, ¿entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Si esta barra corresponde a la mayoría de estudiantes y vemos que va desde 47.7 y 54.7, definitivamente ellos serían los valores que me están pidiendo en primer lugar. ¿Qué nos preguntan en la segunda situación? En la segunda situación nos van a decir qué cantidad de estudiantes tiene masa corporal igual o mayor que 61.7. Hay que entender esto muy bien. Dice igual. Vale decir que va desde 61.7 a más. Dice igual o mayor. Si dijera igual o menor, tendríamos que irnos hacia los datos menores. En este caso sería igual o mayor, nos tendremos que ir hacia la derecha. Vemos que en el intervalo número 4 tenemos 2 estudiantes. Siguiente intervalo tenemos 7 estudiantes cuyas masas comprenden de 68.7 hasta 75.7. Y finalmente en el último intervalo tenemos 2. Tenemos un total de 11 estudiantes. Increíble, lo único que tendríamos que hacer una vez que hemos determinado los gráficos es sumar. Bien, ahora yo te planteo el siguiente desafío. Dice, bueno, la pregunta sería, ¿qué debemos hacer para prevenir enfermedades? En este caso tendremos que acceder a los hábitos de limpieza que está promoviendo en este momento el gobierno y tiene que ser un hábito para todos, ¿no? Bueno, la siguiente tabla muestra las edades de 30 personas en una clínica. A partir de la situación, expresa el comportamiento de estos datos mediante un histograma y vamos a poder responder a las siguientes preguntas. Primero vamos a ver los datos. Nos dice que son 30 personas. Como nos están hablando de edades, debemos suponer que una de ellas tiene 69, la otra 59 y así sucesivamente hasta completar la tabla de 30 personas. Obviamente habrá una que tenga menor edad y la otra que tenga mayor. Nos preguntan, ¿entre qué valores varía la edad de la mayoría de pacientes? Recuerda, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor para poder determinar el número de intervalos, el rango recorrido y finalmente la amplitud, que nos va a permitir
llenar una tabla de frecuencias y por ende graficar un histograma para poder responder a las preguntas que nos plantea este problema, ¿no? Número 1 y número 2. Bueno, te recomiendo que realices el problema en un blog y luego lo pases al cuaderno para que me lo puedas enviar como evidencia de tu trabajo. Bueno, sin más por ahora, espero que hayas entendido y si no, estaré atento a las sugerencias o a los comentarios que me puedas plantear. Bueno, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bye.